Capaz que tengo que trabajar mucho más, capaz que tengo que estudiar mucho más, capaz que tengo que esforzarme mucho más. En una de esas, supónganse que el anhelo, el deseo y el gigante que ustedes tengan en este momento es que no saben para qué Dios los puso sobre esta tierra. Ustedes no saben cuál es su llamado, ustedes no conocen su llamado, no escuchan la voz de Dios, no sienten su presencia, pero ustedes anhelan poder escalar esa montaña y al terminar de escalar esa montaña, tener un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, posiblemente tengan que leer más la palabra de Dios, posiblemente tengan que hacer días de ayuno, posiblemente tengan que hacer días de vigilia, posiblemente tengan que tener más cantidad de momentos de adoración en la presencia del Padre. Yo no sé cuál es tu montaña en este momento, pero sí una cosa te puedo decir. Por alta que sea esa montaña, por difícil de escalar, Dios está por encima de esa montaña. Y eso nos lo dice el Señor en el libro del Cantar de los Cantares. En el capítulo 2, en el versículo 8 del libro del Cantar de los Cantares dice, la voz de mi amado, he aquí, Él viene. Y fíjense cómo viene el Señor. Dice, Él viene saltando por encima de los montes y brincando por encima de los collados. No importa, mi amado, mi amada, no importa cuán alto y cuán difícil sea el problema que tú tienes. Lo único que importa es que por encima de ese problema y por encima de esa montaña, cabalgando sobre querubines, viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu problema te sobrepasa. Tu problema está más alto que vos. Pero Dios está más alto que tu problema. Dios está por encima de la montaña. Así que sea cual fuere el problema que te está aquejando en esta noche, en este tiempo, en esta temporada, incluso tal vez capaz que no es un problema de hoy, capaz que no es un problema de esta semana, capaz que no es un problema de este mes, capaz que ni siquiera es un problema de este año, capaz que es un problema que lleva años en tu vida y no tiene resolución. Y vos no ves una salida para ese problema. Bueno, el Rey de Reyes y Señor de Señores ya se está ocupando, porque Él ve tu corazón. Así que en este momento, en vez de levantar los ojos al problema, ya te vuelvo a decir, no importa si tu problema es laboral, si tu problema es económico, si tu problema es familiar, no interesa cuál sea tu problema. He aquí, mi amado, Él viene, saltando sobre los montes y brincando sobre los collados. Él está más arriba. El Señor te dice en esta noche, he aquí, yo soy el Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? El Señor tiene tu problema totalmente solucionado, amado. Tiene tu problema totalmente solucionado. Así que yo quiero traer paz en esta noche a tu corazón. Y quiero decirte que reposes en Él, descansa en Él, alza tus ojos al Rey de Reyes y no a los montes, porque no se dormirá ni se adormecerá el que te guarda. ¿Se acuerdan aquella vez que los discípulos estaban cruzando en la barca y se desató aquella espantosa tormenta, aquella tremenda tormenta? Y ellos ya sentían que era el final de todas las cosas. Puede ser que vos hoy estés en una situación límite ya en tu vida. Puede ser que estés en una situación límite en tu matrimonio, puede ser que estés en una situación límite con tu familia, puede ser que estés en una situación límite con tu economía, puede ser que estés en una situación límite financieramente, puede ser que estés en una situación límite con tu trabajo.
el Señor está en tu barca. Y Él parece dormido, pero no lo está. Y Él tiene ya la solución, ya la tiene lista tu solución. Entonces los discípulos desesperados, ¿se acuerdan esa noche? Porque encima estaba oscuro y era de noche, ¿sí? ¿Y saben por qué estaba oscuro y era de noche? Porque el Señor quería representar una situación. Porque cada vez que nosotros estamos en una situación en que no sabemos qué hacer, las tinieblas nos rodean. La oscuridad nos rodea para que nosotros no veamos salida. Ese es el trabajo del diablo. Que nosotros no veamos salida y que sigamos adelante en lo que no debemos seguir adelante. Y en que nos detengamos en lo que no nos tenemos que detener. Porque Él nos oscurece el entendimiento, nos entenebrece todo lo que está alrededor. Entonces fueron y le dijeron, Jesús, que no tienes cuidado de nosotros. A ver, contame, ¿estás tentado de decirle, Señor, ¿te olvidaste de mí? Señor, ¿qué pasa que no me contestás? Señor, ¿no ves por lo que estoy pasando? ¿No ves por lo que estoy atravesando? Esto no es vida, Señor. ¿Cómo puedo hacer para seguir viviendo así? Y entonces el Señor se levanta en tu vida, se levanta en tu barca, y la barca siempre es símbolo de tu vida. Si Jesús está en tu barca, hay una salida. Si Jesús no está en tu barca, esta noche, capaz que es la primera vez que escuchas hablar de Él. Si Jesús no está en tu barca, invítalo esta noche, a que Él suba, a que Él venga a tu barca, a que Él pueda vivir la vida junto contigo. Jesús se paró, se levantó, simplemente fue hacia el costado de la barca. Miró al demonio, porque eso era un demonio, y le dijo, calla, enmudece. Y dice la palabra de Dios que inmediatamente se hizo gran bonanza. Es decir, de inmediato, esa tormenta espantosa que estaba sobre la vida de los discípulos se detuvo y desapareció. Y el Señor se dio vuelta y los miró. Y les dijo, ¿por qué dudar, hombre de poca fe? ¿Saben que de eso se trata? De eso habla el Salmo 23, de eso habla el Salmo 27, de eso habla el Salmo 91, y de eso habla lo que estamos compartiendo hoy del Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, es decir, ¿dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se dormirá, ni se adormecerá. Aquel que guarda a Israel. Hineloyanum, Beloisha, Beloisha, Shomer, Shomer, Israel. Y saben, él lo creía. El rey David lo creía, por eso lo escribió. Por eso el rey David escribió este salmo, este cántico, esta canción que le dedicó a Dios. Por eso le llamaban el dulce cantor de Israel. Entonces, todo es cuestión de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Pero también sin fe es imposible creer que Dios tiene las cosas bajo control. Sigo siendo yo y mis posibilidades. Sigo siendo yo y mi entorno. Cómo yo puedo llegar a solucionar la situación por la que estoy pasando. O a quién puedo acudir, qué amigos tengo para recurrir a ellos. Y el Señor quiere llevarnos a una situación totalmente distinta. El Señor quiere llevarnos a que nosotros dependamos exclusivamente de Él.
Entonces, dice la palabra de Dios, fe. Ustedes saben que la fe tiene una doble herencia. La fe, las dos herencias o el legado que tiene la fe en la vida de una persona, Jesús murió, ¿sí? Y dejó un legado. Y ese legado se lo pasó a la pastora, que aquí la tenemos, ¿sí? Entonces, Dios le legó dos cosas fantásticas, impresionantes, indispensables para vivir una vida espiritual. El Señor le dejó certeza y el Señor le dejó convicción. ¿Saben? Esos son los dos legados de la fe. Son las dos hijas de la fe. Como dice en Hebreos 11:1, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de las cosas que no se ven. Por eso es que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a hablar como Dios habla y hacer declaraciones positivas. Yo no tengo que decir, mi esposa nunca me hizo un brownie. Yo tengo que decir, mi esposa me va a hacer un brownie. ¿Y saben qué pasó? Ayer mi esposa me hizo un brownie riquísimo. Pero si yo hubiera seguido diciendo tenazmente, mi esposa no hace brownie, mi esposa no hace brownie, mi esposa no hace brownie, capaz que me quedaba con la gana de comer brownie. Sin embargo, yo empecé a declarar que ella iba a hacer un brownie. Es decir, tenemos que empezar a vivir en forma positiva. Deja de declarar en forma negativa, le estás dando de comer al diablo así. Le estás dando de comer a las tinieblas. Yo tampoco te digo que digas cualquier cosa, lo que a vos se te ocurra. Estoy hablando de una persona que teniendo comunión con Dios y escuchando lo que Dios le dice, lo empieza a declarar, aunque eso esté lejísimo de que ocurra. Aunque yo no vea que eso está pasando. Aunque yo vea todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el diablo me rodea de tinieblas y me hace ver solo la oscuridad. Mientras que Dios me quiere hacer ver la luz. ¿Sí? Dios me quiere hacer ver las cosas solucionadas. Y yo las sigo viendo como están hasta el momento. Pero Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Y Dios es la certeza, ¿sí? La fe es la certeza de lo que se espera, no de lo que estoy viendo. ¿Se entiende? Dios es la convicción de lo que no se ve, sino de lo que Él me está por mostrar, de lo que Él me está por traer. ¿Sí? Y yo quiero hacerlo esto gráfico con la vida de un personaje de la Biblia. El personaje que más nos enseña acerca de la fe. El amigo de Dios. Bueno, ya sé que todos ya saben de quién estoy hablando, ¿no es cierto? Estoy hablando de Abraham. Entonces yo quiero que me acompañen por un momento al libro de Génesis. Vamos a Génesis, capítulo 15. Versículos del 1 al 6. Antes de esto, les quiero decir que en el versículo 12, Dios empieza a hablar con Abraham, así como Dios ha hablado con cada uno de nosotros. Y le dice, sal, le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Ese es un llamado general de parte de Dios para todos nosotros. ¿Sí? Le está diciendo, salí de tu tierra y de tu parentela. En realidad, ¿qué es lo que le está diciendo? Le está diciendo, vos vivís en Ur de los Caldeos, y en Ur de los Caldeos son paganos, y adoran a otros dioses porque no me conocen a mí, no saben quién soy yo. Entonces adoran al Dios que pueden. ¿Se acuerdan como los griegos? ¿Sí? Que tenían un altar para cada dios en cada esquina, ¿se acuerdan, no? Que veíamos el sábado pasado. Y que incluso le habían hecho un altar al Dios desconocido, por la duda, para no ofender a ninguno. Entonces Dios le dice, mira, yo necesito que vos salgás
de esa manera supersticiosa de vivir y que vengas en pos de mí, que vengas detrás mío a la tierra que yo te voy a mostrar. Es necesario que vos salgas de las tradiciones. Tenés que salir de tus tradiciones familiares y tenés que salir de tus tradiciones del terruño, del lugar. Tenés que dejar de adorar los dioses que adoran en ese lugar, pero también tenés que dejar de adorar los terafines, o sea, los dioses familiares. Porque antes, en toda esa zona, sí se adoraban dioses familiares. Los dioses y todo eran unas figuras. Así, para cada familia tenía esos dioses, y al tenerlos, ellos creían que esos dioses los protegían en forma totalmente supersticiosa. Y Dios le dice, no, yo soy el verdadero Dios protector, el único Dios protector, y yo quiero que vos a mí me sigas. Deja tu tierra, deja tu parentela, y vení a la tierra que yo te voy a mostrar. Un llamado totalmente general. Es cuando Dios a cada uno de nosotros nos llama y nos dice, vení, vamos. Y nosotros vamos igual que Abraham, sin saber a dónde Dios nos va a llevar. No tenemos la menor idea, pero nosotros agarramos y empezamos el camino y empezamos a seguir con el Señor, con todas nuestras dudas, con todas nuestras incredulidades, con todas las cosas que todavía tenemos que cambiar. Y la fe trabaja primero en darnos certeza y convicción. Después absorbe nuestra incredulidad. Después abre puertas o forma caminos que antes no estaban. Allí donde no hay camino, Dios los hace. Allí donde nosotros ya, o los judíos, creían que no iban a poder pasar, el Señor abrió el Mar Rojo y ellos lo pudieron atravesar en seco. Y por último, conquista lo imposible. ¿Cuál es tu imposible? ¿Cuál es tu imposible en este momento? Ponerlo en manos del Señor. Tenés fe. Hacé todo lo que a vos te corresponde hacer. Si tenés que trabajar y levantarte temprano y empezar a trabajar el doble de lo que trabajás, hacelo. Si tenés que estudiar, pues te tendrás que levantar más temprano, utilizar el día domingo, tal vez no salir a esa reunión nocturna que ibas a tener y quedarte estudiando, y te vas a tener que ir estudiando. Si Dios te está llamando a un ministerio, pues te tendrás que formar en ese ministerio. Tendrás que darle el tiempo que el Señor necesita, pero con tus ojos puestos en Dios y sabiendo que Él tiene la solución para conquistar tu imposible. La palabra imposible no figura en el diccionario del reino de los cielos. Dios puede cambiar, Dios puede trocar absolutamente todas las cosas. Entonces, vemos a un Abraham que había salido de su tierra, de Ur de los Caldeos, y tuvo que recorrer un largo camino. Y cuando llegó el Señor le dijo, has recorrido un largo camino, muchacho. Y después de un tiempo de estar en la tierra de Canaán, Dios es más específico con Abraham. Y le dice ahí en el capítulo 15, le dice, escuchen, ¿no? Y pensá en tu imposible. Y le dijo, después de estas cosas, en el versículo 1, vino palabra de Dios a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. No me duermo ni me adormezco, y tu galardón será sobremanera grande. Y Abraham le dice, no digas, ¿en serio? Así somos nosotros, ¿no? El Señor viene y te dice, ¿te acuerdas ese problema tan grande que vos tenés que no sabés qué hacer con ese problema? Bueno, yo te lo voy a solucionar. Sí, está bien. Bueno, así reaccionó Abraham. Y le dijo, Abraham a Dios, le dice, Señor, ¿qué me vas a dar? Siendo así que ando sin hijo.
Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Es decir, es un hombre de Damasco. Es un hombre de Siria. No es sangre de mi sangre, no es carne de mi carne, no es hueso de mi hueso. ¿Qué me vas a dar si yo no tengo hijo? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole o descendencia. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Cómo me podés decir que me vas a dar una gran herencia si si mi mano derecha, si mi escudero, si la única persona en la cual yo puedo confiar para dejarle todo el legado, toda la herencia que vos me hayas dado, no es de mi sangre? Señor, qué difícil entenderte, no te puedo comprar. ¿Cómo puedo creer que vos realmente vas a cambiar esta situación? Si hace años quedas vivo, 90 años, 90 años. Hacía que Abraham esperaba tener un hijo. Era el deseo más profundo de su corazón. En realidad acá tenía 88 años. ¿No? Hace 88 años que Abraham esperaba un hijo de parte de Dios. Pero ese hijo no había llegado y bueno, y Abraham ya estaba, ya se había amoldado a esa situación, ya había aceptado esa situación y ya había dicho, bueno, parece que así nomás voy a tener que terminar y dejarle todo lo que tengo a Eliezer, que no es mi hijo, que no es lo que yo anhelé. Versículo 4. Luego vino palabra de Dios a él, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que puedes. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Cómo creerle? ¿Cómo creerle a Dios? ¿Cómo hacía Abraham para poderle creer lo que Dios le estaba diciendo? Cuando su esposa era estéril, su esposa ya tenía 88 años. Ya el uso natural de las mujeres no funcionaba en ella ya no menstruaba, ella ya no ovulaba. Imposible. Sin embargo, fíjense qué hermoso. El versículo 6 le dice, y creyó a Elohim. Abraham, está hablando de Abraham. Y creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Amado, amada, Dios está esperando. Simplemente, Dios está esperando que tú le creas. Es lo único que necesita. Es que le creas. Nada más. Y nosotros vemos que él de verdad que le creyó. Porque vamos al libro de Hebreos. Habíamos visto, ¿se acuerdan? El versículo 11. El capítulo 11, el versículo 1. Después la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. Pero ahora vamos al versículo número 12, que dice, por lo cual también de uno, y ya casi muerto, porque a los 88 años Dios le hace la promesa a Abraham, pero Isaac nace 12 años después, porque en el intermedio nace Ismael. O sea que tenía 100 años Abraham, cuando su esposa Sara, de 90, le da a su hijo
Isaac. Dice, por lo cual también de uno solo. Y este ya casi muerto, Abraham, porque era grande, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que le creyó a Dios. ¿Habrá esta noche alguien entre nosotros que le crea a Dios? Que alguien diga amén. Hasta por chat lo acepto. ¿Saben qué es importante? Dios está buscando esa persona que le crea para contárselo por justicia. Y si vos le crees, Dios te va a dar eso que vos pensás que ya no te puede dar. Dios estaba trabajando. Amén. Muchos amén han puesto, me encanta. Dios estaba trabajando en la vida de Abraham. Dios lo estaba procesando en la fe. Dios necesitaba encontrar un hombre que le creyera contra viento y marea. Dios no estaba buscando un hombre perfecto. Dios estaba buscando un hombre que le creyera. Dios no busca hombres perfectos. Dios perfecciona a los hombres que busca. ¿Está bien? Así que si no sos perfecto, como yo, por ejemplo, tenés muchísimas más posibilidades que si sos perfecto. Porque si sos perfecto, seguramente no vas a buscar depender de Dios, ni vas a necesitar de su ayuda. Entonces Dios busca seres imperfectos para perfeccionarlo. Él no vino a los sanos, Él vino a los enfermos. Él no vino a los justos, Él vino a los pecadores. Pero vino a los pecadores no para que sigan siendo pecadores, sino para hacerlos justos. Y vino a los enfermos no para que permanezcan en su enfermedad, sino para sanarlos. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, Dios está trabajando y procesando a Abraham con los años. Y esto fue provocando en Abraham convicción. Convicción es una seguridad inamovible. Es algo que no se puede mover. Entonces, por un instante, quiero que vayamos al libro de Romanos, en el capítulo 5. Los versículos del 3 al 5. Espero que ya hayan llegado a Romanos 5. Vamos a leer estos 3 versículos. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Amados, ¿se glorían en las tribulaciones? Cuando estás pasando un momento difícil, decís, Dios me está procesando para que yo tenga más fe. ¡Qué bueno! Dios me está queriendo enseñar algo nuevo y utiliza esta dificultad para enseñármelo, gracias Señor. O estoy con el idioma siempre característico de la queja. Señor, que no hay otro para que lea. Todas tienen que venir a mí solo. Soy el único yo que estoy de oferta. Todas las situaciones difíciles me pasan a mí nada más. No hay otro. Fíjense que dice que las tribulaciones producen paciencia. ¿Se acuerdan de la prédica de nuestro amado hermano Luciano el otro día? Cuando nos hablaba de la indispensabilidad de que seamos pacientes. Y la paciencia trae prueba. Y la prueba trae esperanzas. O sea, trae fe. La prueba trae fe. Y la fe no avergüenza, ya que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Dios permite las tribulaciones en tu vida, hermano, no porque te le cause gracia que a vos te pasen cosas difíciles. Así pensaban los griegos, que los dioses
se divertían con los humanos. Pero nuestro Dios no es así, nuestro Dios nos ama, pero Dios sabe que hay cosas en nosotros que tienen que ser transformadas, que tienen que ser cambiadas. A veces hay fortalezas aquí, hay fortalezas mentales que no pueden ser derribadas fácilmente. Hay personas, por ejemplo, que se creen que son tan buenas que ellos se merecen que Dios los bendiga. ¿Cómo Dios no me va a bendecir si yo soy una muy buena persona? Así pensaba Job. Job decía, miren, yo soy una persona, si alguien tiene frío, yo le doy mi campera. Si alguien tiene hambre, yo le doy de comer. Si alguien no tiene dónde dormir, yo lo invito a que pase a mi casa y que duerme en mi cama. Si alguien tiene un problema, yo se lo soluciono. Si necesito un consejo, yo lo aconsejo de parte de Dios. Soy tan generoso. Soy tan bueno. Soy tan perfecto que Dios ha puesto un cerco a mi alrededor porque yo me lo merezco. Y Dios necesitaba demostrarle que por más que haya nacido en una familia cristiana, por más que haya crecido en una familia cristiana, por más que no haya tenido un contacto asiduo con el pecado y con la carne, no es perfecto. Y necesita derribar esa fortaleza mental de esa persona que dice, oh no, pero guarda conmigo. Dios miró desde los cielos y dijo, uy, acá, mira, acá tengo una persona perfecta. A esta persona yo voy a utilizar. Por favor, no obligues a Dios a que le dé permiso a Satanás para que te haga cosas. No te sientas perfecto. Porque si no viene el diablo y le dice, tu siervo Job. El Señor le dice, ¿viste? ¿Qué pedazo de siervo que tenemos? Ah, sí, pero eso es porque vos lo acercaste. Déjame que yo lo toque un poquito. Job terminó maldiciendo el día de su nacimiento. Nos olvidemos de Job, volvamos a Abraham. Dios está trabajando en Abraham, Dios está trabajando en Vilma, Dios está trabajando en Jar, será Jesús Adrián Romero. Bueno, no sé quién es. Dios está trabajando en Eduardo Lépore, Dios está trabajando en Lida, Dios está trabajando en Omar, Dios está trabajando en Carlito, Dios está trabajando en Johnny, Dios está trabajando en la pastora, Dios está trabajando conmigo, Dios está trabajando con Susana. Lo que pasa es que esos son los 9 que yo veo, ¿no? Con Walter, ¿sí? Son los que puedo ver, no veo más que eso. Hasta ahí nos da la pantalla por ahora, ¿sí? Dios está trabajando, hermanos, en cada uno de nosotros. Está trabajando, nos está procesando, porque quiere encontrar en nosotros personas que digan, sí, Dios, la verdad que te creo. La verdad que te creo. Para poderle creer, primero tenés que conocer tu llamado. ¿Sabes para qué te llamó Dios? ¿Sabes a qué te convocó Dios? ¿Saben que la otra vez se hizo un análisis, una pregunta en las iglesias cristianas? En todas las iglesias cristianas, en varias iglesias cristianas del mundo, el 90% de las personas no tienen la menor idea de para qué fueron llamados. Simplemente están. Entonces, cuando vos no sabés cuál es tu llamado, es muy difícil poder entender cuáles son las bendiciones y cuáles son las armas que Dios te está dando, porque vos no sabes para qué utilizarlas. El que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Y por ahí, Dios te está haciendo pasar por situaciones porque te está forjando para algo. Entonces, qué importante es que le preguntemos a Dios, Señor, ¿para qué me estás llamando? ¿Cómo te voy a poder servir, Señor? Si no tengo prole, si no me has dado descendencia. Y así
con este trato del Señor, vemos llegar a Abraham, a Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículos del 17 al 19. Fíjense qué impresionante. Este otro hombre ya no es el mismo. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también volvió a recibir a su hijo Isaac. Fíjense, ya Abraham podía decir, sí, Señor, yo te creo, y aunque vos me dijiste que me vas a dar un solo hijo, Isaac, hijo de la promesa me refiero, porque después hubo otro hijo, el que tuvo con Agar la egipcia, Ismael, el cual también tuvo un propósito en los planes, ¿sí?, de Dios. Pero vamos, nos centremos en el hijo de la promesa, nos centremos en el hijo que Dios produjo en Sara, que era una mujer que ya no podía tenerlo. Agar sí podía, era una mujer joven. En cambio, en el caso de Sara, ya no había ninguna posibilidad de que ella lo tuviera. Entonces, el hijo de la promesa es un hijo nacido en forma sobrenatural. Solo podía venir de Dios. Entonces, Dios viene y le dice a Isaac, a Abraham, Abraham, en tu hijo Isaac se cumplirá la promesa que yo te di de que vos ibas a tener hijos, como las estrellas del mar. ¡Qué terrible! ¡Qué tremendo! 12 años, después conviden una porción, 12 años tenía el hijo de Abraham. Y al llegar a los 12 años viene Dios y le dice, ofréndamelo, dámelo en sacrificio. ¿Saben lo que debe haber sido para Abraham? Debe haber sido algo terrible. Uno, porque lo amaba, porque es su hijo. Y si no, vaya usted a ofrecer a su hijo por la vida de otros. No lo va a hacer. Pero en el caso de Abraham, a causa de todas las cosas que Dios había provocado en su vida, de todos los procesos a los que él había sido sometido, él ya podía confiar en Dios. Y él dijo, Dios es capaz de devolvérmelo aún entre los muertos. Aunque él se muera, Dios me lo va a hacer resucitar. Porque si Dios prometió y yo creí, Dios hará. Pero obviamente yo tengo que tener la convicción de que Dios me llamó a hacer algo. No me puedo meter en una situación si Dios no me llamó a hacer eso. Ahora, si yo tengo la seguridad y la convicción del llamado de Dios con respecto a un punto que Dios quiere que yo haga, Él va a abrir las puertas. Él va a absorber mi incredulidad y Él va a conquistar mis imposibles. Pero tengo que estar seguro que es Dios el que me llamó a hacer eso. Entonces vamos a ver en el libro de Génesis de nuevo, vamos a volver un poquito de nuevo a la vida de este hombre, a la vida de Abraham. Pero ya lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver en el versículo número 20. Fíjense que Dios lo había llamado a ser padre de multitudes.
¿Sí? Padre de multitudes. Eso significa la palabra Abraham. Abraham solo significa padre muy enaltecido. Pero Abraham significa padre de multitudes. Para poder ser padre de multitudes, Isaac era indispensable. No podía perderlo a Isaac. No podía perder la vida de su hijo, sino ¿de dónde iban a salir los descendientes? Entonces, fíjense ahí, en Génesis 22, del 1 al 4, hay una fe inquebrantable y madura en la vida de Abraham. Y dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Fíjense, probó de nuevo. Otra vez, Dios mete a Abraham en una prueba. Y le dice a Abraham, y él respondió, ay, ¿con qué te estarás por venir ahora, Señor? ¿Qué me estarás por pedir? Y dijo, toma ahora a tu hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué momento? Tráemelo a tu hijo, a ese al que vos amás, a tu unigénito, al único. Tráemelo. Tráemelo y lo vamos a poner en el monte de Moriah. Fíjense, ¿no? El mismo lugar donde murió Jesús. Donde Jesús entregó su vida porque no murió. La volvió a tomar. Nadie le quitó la vida, sino que él de sí mismo la puso y la volvió a tomar. Entonces, él sale. Fíjense qué interesante todo este relato, porque dice, probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él me respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécemelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. Claro, no debe haber dormido en toda la noche, pobre hombre, seguramente. Ahora está pensando 1000 maneras de convencer a Dios de cambiar el sacrificio, de cambiar la ofrenda. Y se levantó Abraham muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. El padre de multitudes. Aquí podemos ver que se nota el trabajo de Dios en los procesos de la vida de Abraham. Él mira el lugar de lejos. Y fíjense qué importante, igual que como decíamos hace rato, qué importante es el versículo número 5. El versículo 5 dice, entonces le dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y acá está la parte importante. Acá está la fe de Abraham. Acá está la fe de un hombre que cree en su Dios. Acá está la fe de un hombre que cree que Dios está por encima de todas las cosas. Porque les dice, iremos hasta allí y adoraremos con el muchacho y volveremos a vosotros. Él estaba declarando que Dios le iba a dar una salida para que su hijo no muriera en ese lugar, sino para que su hijo siguiera vivo y la promesa que Dios le había hecho de ser padre de multitudes se pudiera cumplir. Había una sola forma
de que se cumpliera esa promesa. Y esa forma era que Isaac siguiera vivo. Pero ¿saben? Él iba con su hijo de la mano, pero lo iba a sacrificar. Se lo iba a ofrendar a Dios. Pero ¿saben? En él había fe. Simple y sencilla fe. Una fe violenta. Dice que el reino de los cielos se hace fuerte, solamente los valientes o los violentos lo arrebatan, y lo arrebatan por medio de la fe. Es la única forma. Si no tengo fe, ni siquiera puedo creer que Dios tiene las cosas bajo control. Pero este hombre tenía fe y les dijo, ¿saben una cosa? Ustedes dos esperen acá. Vamos a subir con el chango nomás. Vamos a subir, vamos a adorar en aquel monte donde Dios me dijo que quería que lo adoremos. Le vamos a levantar un altar ahí a Dios. Vamos a adorar y volveremos. Isaac y yo volveremos a vosotros. Y él lo decía con la plena convicción de que así iba a ser. ¿Estás seguro de las cosas que Dios te prometió? Dios está buscando esta noche hombres y mujeres que así como Abraham le puedan decir, sí, Señor, a pesar de que a mi alrededor solo veo oscuridad y tinieblas, a pesar de que la montaña que está frente a mí es tan excesivamente alta, a pesar de que no tengo arneses para subir, no sé nada de montañismo, a pesar de todo esto, yo confío, Señor, que voy a llegar hasta la punta de esa montaña y allí voy a tener un encuentro con vos y juntos vamos a adorarnos, vamos a gozar al recibir yo la promesa que tú tienes para mi vida. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. Las tres variables son importantes. Primero, que Dios lo diga, llamado de Dios. Segundo, que yo lo crea, lo acepto y en fe lo declaro. Y tercero, Dios lo va a hacer, porque para Él no hay imposibles. Sabía Abraham para qué había sido llamado por Dios y confiaba en quién lo había llamado. Entonces vemos el versículo 6 y 7 que deben ser los versículos más, tal vez, espantosos en la vida de Abraham. Porque el Señor le dice los versículos 6 y 7 dicen, y tomó a Abraham la leña del holocausto y se la dio a Isaac su hijo para que la cargara. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Acercándose ya al lugar donde iban a hacer el altar del holocausto, dice, Isaac le preguntó a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y él dijo, he aquí, veo el fuego, veo la leña, pero ¿dónde está el cordero? Para el holocausto. Saben, el chico no era tonto. Él veía lo apesadumbrado que iba su padre. Él veía que a pesar de la fe que él tenía, él lo iba a tener que sacrificar en holocausto a su propio hijo. Amado, amada, ¿cuál es tu Isaac? En esta temporada, ¿cuál es tu Isaac? ¿Tu desconfianza? ¿Tu trabajo? ¿Tu economía? ¿Tu salud? ¿Tu familia?
tus hijos, tus padres, tu esposo, tu esposa. ¿Cuál es tu Isaac? ¿Sabes que hasta que no se lo entregues al Señor en holocausto, Dios no va a hacer nada? Ahora, guarda, ¿no? No van a ir, lo van a matar a su marido o a su esposa si no se llevan bien. Le van a decir, no, que el pastor dijo que tengo que entregarlo a Isaac. Digo, entregarlo en su corazón. Si ustedes lo entregan en su corazón. Es decir, dejan de tratar de retenerlo. Pastor que yo tenía sabía decir algo. Si tú tienes una casa y esa casa está afirmada nada más que por 10 palos que le pusieron, ¿sí? Porque ya está a punto de caerse, sácale los palos y que se caiga y desde las ruinas que se empiece a levantar. Eso quiere decir tener la fe suficiente en el Señor para entregarle tu carga a Dios. Deja de buscar tus métodos para solucionarlo. Entrégale tu carga a Dios, soltalo, soltala. Soltá tu situación para que Dios se pueda hacer cargo. Y fíjense lo que pasa en el versículo 8. Es impresionante. Qué fe que nosotros podemos encontrar en nuestro padre Abraham. Y respondió a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. En el corazón de Abraham estaba que Dios hiciera aparecer un cordero. Estaba que Dios hiciera aparecer un holocausto. Pero si no aparecía, de todos modos, él iba a ofrecer a su hijo. ¿Por qué? Porque Abraham estaba seguro que Dios era poderoso para hacerlo resucitar, o sea, para devolvérselo aún entre los muertos. Oh, sorpresa. Levantó el altar, puso la leña debajo del altar, puso a su hijo encima de la leña, lo ató. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, versículo 9, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Edificale un altar esta noche al Señor. Y ofrécele. Ofrécele a tu unigénito, ofrécele a tu único. Ofrece esa situación que no te deja vivir, que no te deja ser feliz. Ofrecele esa situación que no podés solucionar. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Fíjense que cada vez que Dios le hablaba, Abraham no se hacía el tonto. Abraham siempre le dijo, heme aquí. ¿Qué necesitas de mí? Heme aquí no significa aquí estoy nada más. Heme aquí significa estoy dispuesto a hacer lo que vos necesites y lo que vos quieras. Aunque a mí no me parezca. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como quiero yo, sino como tú quieres.
Y dijo el ángel, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único. Dios no se quiere llevar las cosas. Dios no te quiere dejar sin nada. Dios está probando tu corazón. Dios está probando si Él ocupa el primer lugar en tu vida. ¿Ocupa Dios el primer lugar en tu vida? Alguien dígame. Si Dios ocupa el primer lugar en tu vida, entonces vos no le vas a negar nada al Señor y cada vez que Él hable, vos le vas a decir, heme aquí. No te vas a echar atrás. Ni por tus anhelos, ni por tus deseos, ni por tus tradiciones, ni por tus caprichos, ni por tus inmadureces, sino que le vas a decir, Señor, heme aquí, aquí estoy, ¿qué tengo que hacer? El Señor te va a decir, humillate. Ah, no, pues Señor, eso ya no. ¿Cómo? Andá y pedí perdón. No, pues, ¿cómo le voy a pedir perdón? ¿Perdonar? No, ¿cómo lo voy a perdonar? Mira lo que me han hecho. Pregunten primero y después acusen. No me rehusaste a tu hijo, a tu único. Entonces, alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Jesús, el sustituto. Es el mismo monte, hermano. Es el mismo monte donde él estaba ofreciendo a su hijo, es el monte Gólgota, donde Jesucristo dio su vida por vos y por mí. Donde Jesús se transformó en el sustituto de la humanidad. Así como ese carnero fue el sustituto de Isaac, así de la misma manera Jesús se transformó en el sustituto de toda la humanidad. Es decir, de todo aquel que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y que con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a todos los santificados. Y por tanto, y con esto ya terminamos, versículo 14 de Génesis 22, dice, y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Dios proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Dios será provisto. ¿Sabes qué, mi amado? Dios proveerá, no es solo para que te provee el alimento, Dios proveerá, porque Dios va a proveer para cualquier necesidad que vos tengas en este momento. Por eso a esta prédica la llamé así, Dios proveerá. Dios te va a dar lo que vos necesitas. Dios va a proveer el sustituto o la sustitución de lo que a vos te hace falta. Por eso yo ahora quiero que terminemos y terminemos en oración, dándole las gracias a Dios porque Él se ocupa de nosotros. Señor Jesús, te bendecimos, Padre, en esta noche, enaltecemos, exaltamos tu nombre. Y hoy, en esta noche, yo te quiero decir, Padre, heme aquí. Aquí estoy, Señor. Estoy dispuesto con todas mis imperfecciones, con todas mis incredulidades. Señor, con todas las preguntas tal vez que hay en mi mente, que hay en mi corazón. Pero Señor,
heme aquí, aquí estoy. Así como hiciste con Abraham, Padre, yo te ruego que hagas con cada uno de mis hermanos, Señor. Que aunque cada uno de ellos tiene un llamado general, yo te pido, Señor, que tú a partir de esta noche estés trabajando en cada uno de ellos para que ellos sepan a qué han sido llamados. Porque vuelvo a decir, cuando sabemos para qué somos llamados, no importa qué sea lo que se nos pone adelante. Como compartíamos con unos hermanos ayer, si yo decido ir a Jujuy, seguramente antes de llegar a Jujuy voy a tener que pasar por Metán, voy a tener que pasar por Güemes, voy a tener que pasar por otras localidades, pero está en mi mente llegar a Jujuy porque eso es lo que yo me he propuesto. Eso es lo que yo sé que tengo que hacer. Entonces no importa qué obstáculos yo pueda tener en el camino, yo sé que el Señor me ha llamado a ir a Jujuy y a Jujuy voy a llegar porque Él me va a llevar. No importa lo que pase en el camino, el Señor me va a hacer llegar. Si Él lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, Él lo hará. Así que, Padre, como decía el apóstol Pablo, como leíamos hace rato, nos gozamos en las tribulaciones. Porque las tribulaciones traen paciencia y la paciencia trae prueba y la prueba trae esperanza y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que, Señor, venimos delante de ti, sí, pero venimos con fe. No venimos con algo que nosotros podamos generar, Señor, sino con algo que solamente tú generas porque la fe es de Dios. Venimos a ti, Señor, en plena certeza y convicción de que tú puedes hacer aún lo que nosotros todavía no vemos, Señor. Así que nosotros declaramos, Señor, nosotros declaramos en esta noche que tu voluntad se va a hacer en nuestras vidas. Señor, más allá de que nosotros lo veamos muy difícil. Y si alguno, mi amado, si alguno, mi amada, esta noche, saben el llamado específico que tienen en Dios, díganle, Señor, a ese lugar yo voy a llegar. Díganle, Señor, aunque tenga que sacrificarlo a Isaac, yo sé que tú me lo vas a devolver de entre los muertos. Aunque tenga que poner en segundo lugar cualquier parte de mi vida, cualquier área de mi vida, yo sé que tú la vas a resucitar si ese es el llamado. Y si no es el llamado, capaz que estás tratando de mantener algo que Dios no te pide, estás luchando con Dios. Santos de Israel, la paz tuya, Señor, gobierna en nuestros corazones en esta noche, Señor. Tu sabiduría nos inunde, Señor. Y he aquí, alzaré mis ojos a los montes, pero yo sé que mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra, que no dará mi pie al resbaladero y que no se dormirá el que guarda a Israel. He aquí, no se dormirá ni se adormecerá aquel que guarda a Israel. Te bendigo, mi amado, te bendigo, mi amada. Y esta noche, cuando vayas a dormir, busca la presencia del Señor. Habla con Dios. Decirle, Señor, manifestate a mi vida. Manifestate, háblame, decime. ¿Cuál es tu propósito conmigo? ¿A dónde me querés llevar? ¿Qué querés hacer de mi vida? Porque hay tantos que están corriendo bajo un propósito equivocado, que no es el propósito de Dios para tu vida.
Hay tantos que como Jonás se fueron al sur en vez de ir al norte. Espíritu Santo, trae sabiduría. Trae sabiduría en esta noche, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.